Ahora, ustedes coinciden, se ha señalado, yo no sé cuántas veces, que hay acuerdo por cambiar el propio Estado, que hay que reformar el Estado. La pregunta, antes de ir a los puntos centrales, tiene que ver con por qué no se avanzó, o por qué se ha avanzado poco, o por qué el ritmo de cambios a nivel de la reforma del Estado es tan lento. Esa es la gran pregunta. Nosotros también tratamos de analizar de por qué, si se ha hablado ya hace tanto tiempo, tenemos que retrotraernos a el 2005, cuando Tabaré hace esas primeras apreciaciones de reformar. Me animaría a decir de antes, ¿no? Hablando de esta nueva etapa de transformación, evidente que el sistema político en general siempre ha colocado dentro de su debate público las reformas del Estado, y esto hablamos desde que iniciamos la democracia, desde el propio 85, primer gobierno del doctor Sanguinetti, y así hacia adelante se ha visualizado. Lo que tiene de diferente es el contenido y cómo está la visión desde los funcionarios y donde hay mayor o menor participación. En esta etapa, lo que entendemos sí distinto es que a través de la negociación colectiva los trabajadores estamos involucrados directamente en el tema y podemos aportar, porque entendemos que hay una experiencia acumulada muy importante que tenemos el derecho también a colocar para que la transformación sea más profunda y le llegue a la gente, pues en definitiva es lo que se busca. ¿COFE no tiene una respuesta a esa pregunta de por qué se avanza tan lentamente? No, en realidad no, es una gran incertidumbre. Nosotros lo demandamos todo el tiempo. Es más, cuando se ha tratado de avanzar, siempre se avanza en un único camino, que es la reforma de los recursos humanos del Estado. Y cuando hablamos de transformar el Estado, hay que hacer reformas profundas. Y podemos hablar, sí, que han habido caminos interesantes y con el cual apoyamos, como fue la reforma de la salud. Eso ha sido una reforma en profundidad y que abarcó conceptos realmente importantes a largo plazo, pero en otros temas todavía hay una cierta lentitud, como lo decís, que la verdad no comprendemos. Porque después está la percepción de, no voy a decir la gente, porque aquí hablamos de la percepción de cada uno de los que integramos esta sociedad, pero tal vez en este mensaje de Martín se puede resumir buena parte de la sensación. Esta gente quiere seguir con los mismos privilegios que pagamos todos y pretende que los apoyemos. Por eso es que no se cambia, por eso es que no se reforma el Estado. ¿Qué le dice? No, yo creo que primero los privilegios habría que analizarlos desde cuándo y cómo se tienen determinados derechos adquiridos, pero justamente si nosotros apostamos a los verdaderos cambios, y lo fundamental en una primerísima instancia, la verdadera autocrítica, hay errores que hay que subsanar, pero lo fundamental es que hay que cambiar. Pero hay que cambiar con las reglas de juego claras, para que desde todos los lados se pueda entender cuál es el camino a transitar y qué es lo que se quiere realmente cambiar. Pero hay, por ejemplo, conquistas que logró el movimiento sindical que están dispuestos a perder en un proceso así, o el punto de partida es, con estos, no voy a decir privilegios, con estos logros, a partir de acá empezamos a conversar. Bueno, te lo puedo resumir. Dicho de otra manera, ¿está dispuesto el movimiento sindical a sacrificar algo de lo que ya se logró para el funcionario público? En toda negociación siempre hay la posibilidad de las dos partes de ceder en algo para poder continuar y lograr construir. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, muy claro que se ha debatido de las famosas 8 horas, que en realidad 8 horas que ya están impuestas en la mayoría del funcionariado. Hoy en la administración se hacen 40 horas semanales. La única diferencia y donde se está atacando es al sector profesional, que es el que tiene una carga horaria menor y se pretende en algún caso aumentar esa carga horaria. Ahora bien, si junto con el aumento de la carga horaria se acompasa un crecimiento salarial, creemos que desde ahí es un paso importante para comenzar a discutir o a rediscutir la forma de la jornada laboral. Ahora, evidentemente que si no hay un cambio en el salario, es muy difícil que se pueda pensar que la gente va a optar por tomarlo livianamente y decir, bueno, hay un cambio radical en la jornada de trabajo y simplemente nos quedamos con eso. Antes de ir a la pausa y ver casos puntuales que están en este proyecto, vamos al punto que usted planteaba, la diferencia que hay en torno a la definición de funcionario público. Aquí en el documento, en primer lugar, se hace referencia más bien al ejercicio de la función pública como sujeto, aunque el término funcionario público aparece, por ejemplo, en el artículo 3
cuando se menciona que es funcionario público quien, habiendo sido seleccionado por alguno de los mecanismos previstos en el presente estatuto, haya superado la evaluación técnica del provisoriato y en consecuencia sea designado para desempeñar un cargo dentro de la carrera administrativa. En este punto, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia sustancial, y tal vez para que la gente más gráficamente comprenda, acá estamos hablando que a través del estatuto se entiende por funcionario público solo el funcionario que está atado a un presupuesto nacional. Nosotros entendemos que el funcionario público es aquel que cumple dentro de la función pública y tiene una relación laboral con el Estado. Por lo tanto, habría que extender, porque esto habla de derechos y habla de obligaciones. Si logramos contener ese marco, es mucho más sencillo para el relacionamiento general dentro de la órbita del Estado, en este caso dentro de la órbita de la Administración Central, porque se entiende que el camino que pelea COFE, que todos los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia con el Estado sean presupuestados, pero sabemos que hay una variedad de relaciones laborales que no son específicas de un presupuesto, pero sí son funcionarios públicos del momento que están prestando una función dentro del Estado. Por y ejemplo, funciones. Hoy tenemos la posibilidad de los contratos temporales de la función pública. Esos contratos no van a estar contenidos en lo que es referencia de este estatuto. Sin embargo, son profesionales, trabajadores que están dentro de la función, que prestan un trabajo específico en un determinado tiempo que es mayor a lo que uno podría pensar cuando se hace una pasantía, que son 6 meses como máximo. Acá estamos hablando de años de labor y por lo tanto se debe de regir, a nuestro entender, por los mismos derechos y obligaciones, más allá de que la diferencia está en la no construcción de una carrera administrativa, porque no es un cargo a permanencia. Y ahí creemos que en este estatuto se podría desglosar entre las diferentes posibilidades, pero que deberían estar contenidos porque para nosotros son funcionarios públicos. Aquí hay una categoría que es la categoría de provisiorato, ¿no? En definitiva, puede presentarse un ciudadano a un llamado para alcanzar una relación provisoria con el Estado por 18 meses y efectivamente si después la persona que trabaja en ese periodo, cumple con los exámenes correspondientes, puede eventualmente quedar siendo ya un funcionario público de carrera. ¿Cómo ven ustedes este punto? Sí, el tema de lograr desde el momento que a través de un concurso, porque entendamos que en esto se ha avanzado a través de la ventanilla única al ingreso a la administración y en base también a calificaciones que tienen que ver con la posibilidad de concursar y quien gana está realmente demostrando que tiene la capacidad para el cargo que se le va a asignar, pensar en una primera etapa de evaluación, porque no solamente es ese conocimiento que pueda presentar al inicio de la actividad, sino que en el transcurso del trabajo también hay otras variables que se tienen que medir a la hora del trabajo. No es incorrecto pensar en ese tiempo. Tal vez 18 meses es un tiempo bastante extenso, pero son temas, como lo planteó Servicio Civil desde el comienzo, a discutir y a resolver en una mesa de negociación.